Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo ustedes por ellos. En eso consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús nos invita a pedir con confianza, a nunca sentirnos cortos de pedirle a Dios, porque Él es el Padre bueno, que quiere darle lo mejor a sus hijos. Pero es un buen momento para preguntarnos, ¿cuál es nuestra actitud cuando pedimos? ¿Ponemos toda nuestra confianza en el Señor? Porque quizá nos podría ocurrir que pedimos, pero lo hacemos con desconfianza. Pedimos, pero en realidad sin creerle a Dios, desconfiando que nos lo podrá conceder. Pedimos y enseguida nos convertimos en fiscalizadores de Dios, que se cumpla tal cual lo que hemos querido. Porque esa es la actitud del soberbio. Pide con aparente humildad, pero no tolera que las cosas no vayan a salir según sus planes. Porque a veces nosotros pensamos así, sobre todo cuando Dios no nos concede las cosas a la manera que nosotros quisiéramos. Nos ponemos en la posición de pensar que si nosotros fuéramos Dios, hubiéramos hecho las cosas mejor que Él. Quizá nos falta aprender a pedirle mejor a Dios. No le pidamos solo que nos quite mágicamente los problemas de encima. Pidámosle sobre todo que nos guíe en nuestras acciones, que nos ayude a librar un buen combate, que nos dé las fuerzas para vivir a plenitud nuestra vocación, para entregarnos en nuestro llamado, por más adversidades que se presenten. Pidamos en primer lugar la fuerza para vivir el amor, y el resto ya dejémoslo en sus manos. Pidamos con esa confianza a Jesús, que siempre nos oye y sabe darnos lo que más nos conviene. Pidan y se les dará, dice el Evangelio, porque el verdadero poder de la oración no es solo que obtengamos cosas buenas, sino sobre todo que seamos buenos. Y ese bien Dios siempre nos lo da. Dios se da a sí mismo, nunca nos deja con las manos vacías. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, la Iglesia recuerda a Santa Cristina, entre otras, mártir, que azotada con varas consumó el martirio en tiempo de Khosrós, rey de los persas. Meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De Santo Tomás de Aquino. Cuando la petición se dirige a un hombre, se debe primero expresar el deseo y la necesidad por la que ruega. Tiene por objeto también doblegar el corazón al que se pide, hasta hacerlo ceder. Mas estas dos cosas no tienen razón de ser cuando la oración se dirige a Dios. Cuando oramos, no tenemos que inquietarnos por expresar a Dios nuestros deseos o nuestras necesidades, ya que Dios lo sabe todo. No obstante, la oración nos es necesaria para obtener la gracia de Dios. El caso es que ejerce una influencia sobre el que ruega, con el fin de que considere sus propias pobrezas e incline su alma a desear con fervor y espíritu filial
lo que espera obtener por la oración. Se hace por esto capaz de recibirlo. La oración nos hace cercanos a Dios, ya que nuestras almas se elevan hacia Él, conversan afectuosamente con Él y lo adoran en espíritu y en verdad. Esta intimidad adquirida en la oración incita al hombre a la oración confiada. Por esto está escrito en los Salmos: yo te invoco, oh Dios, porque tú me respondes. El salmista es acogido por Dios al inicio de la oración. Luego, ora con una confianza mayor. Así que en nuestra oración a Dios, la frecuencia o la insistencia no están fuera de lugar. Antes bien, son agradables a Dios, porque hay necesidad de orar siempre y sin desanimarse. Y en otro lugar, el Señor nos invita: pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. De San Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, sobre la homilía de la incomprensibilidad de Dios. El que pide, recibe. La oración es un arma poderosa, un tesoro indefectible, una riqueza inagotable, un puerto al amparo de las tempestades, un depósito de calma. La oración es la raíz, la fuente y la madre de bienes innumerables. Pero la oración de la que hablo no es mediocre ni negligente. Es una oración ardiente. Surge de la aflicción del alma y del esfuerzo del espíritu. He aquí la oración que sube hasta el cielo. Escucha lo que dice el escritor sagrado. Grité al Señor cuando estaba angustiado y me libró. El que reza así en su angustia podrá, después de la oración, gustar en su alma una gran alegría. Entendiendo por oración no la que es solamente con la boca, sino la que brota del fondo del corazón. Así como los árboles, cuyas raíces se hunden profundamente, no se quiebran ni se arrancan, aunque el viento desencadene mil asaltos contra ellos, porque sus raíces están fuertemente arraigadas en las profundidades de la tierra. Lo mismo las oraciones que salen del fondo del corazón, tan arraigadas, suben al cielo con toda seguridad y no se devuelven por ningún pensamiento de falta de seguridad o de mérito. Por eso el salmista dice: desde lo hondo a ti grito, Señor. Si el hecho de contarles a los hombres tus desgracias personales y de describirles las pruebas que te golpearon aporta algún alivio a tus penas, como si a través de las palabras surgiera una brisa refrescante, con más razón si das parte a tu Señor de los sufrimientos de tu alma, encontrarás en abundancia alivio y consuelo. En efecto, a menudo los hombres soportan con dificultad a los que se les acercan a quejarse y a llorar. Los apartan y los rechazan. Pero Dios no actúa así. Al contrario,
hace que te acerques y te atrae hacia Él. Y aunque te pases el día exponiéndole tus desgracias, está aún más dispuesto a quererte y a otorgar tus súplicas. San Mateo recoge diversas recomendaciones del Señor sobre la conducta de quienes somos sus discípulos. Debemos vivir la caridad fraterna, siendo muy prudentes al juzgar. Conforme a una práctica usual de aquella época, se utilizaba la voz pasiva para evitar pronunciar el nombre de Dios y señalar así las acciones. Jesús se sirve de esa voz pasiva para indicar que Dios, que conoce todo lo que pensamos, se apropiará de nuestros criterios de juicio para juzgarnos a nosotros. Que Dios mide como medimos y perdona como perdonamos y nos socorre en la manera y las entrañas que nos ve socorrer. De San Gregorio Magno. Pedid y se os dará. Del volumen 32 del 1 de octubre de 1933. Tú debes saber que quien hace mi divina voluntad y deja que su vida corra en sus actos, llama continuamente a Dios y a todos sus atributos. Dios se siente llamar siempre por la criatura. Ahora lo llama porque quiere su potencia. Ahora porque quiere su amor. Ahora porque quiere su santidad, su luz, su bondad, su paz imperturbable. En suma, está siempre llamándolo porque quiere de lo suyo. Y Dios está siempre esperándola para dar lo que le pide y para corresponderle. Se siente llamado y la llama para darle confianza y decirle: ¿qué otra cosa quieres de mi ser divino? Toma lo que quieras. Es más, en cuanto tú me llamas, yo ya te preparo mi potencia, mi amor, mi luz, mi santidad que se necesitan en tu acto. Así que Dios llama al alma y el alma llama a Dios, y llamarse siempre mutuamente, la criatura para pedir y recibir, y Dios para dar, forma la vida de mi voluntad en la criatura, la madura, la hace crecer y forma el dulce encanto a su mismo creador. Un acto continuado encierra tal potencia que Dios no se sabe desvincular de la criatura, ni ella de Dios. Más bien siente la irresistible necesidad de permanecer unidos el uno al otro. Y solo mi voluntad sabe producir estos actos continuos que no cesan jamás y forman el verdadero carácter del vivir en mi voluntad. En cambio, un carácter cambiante, un obrar descontinuado, es la verdadera señal de vivir del querer humano, el cual no sabe dar ni firmeza, ni paz, y no sabe producir otra cosa que espinas amargas. Buscad
y encontraréis. Del volumen 24 del 30 de agosto de 1928. Mi lenguaje dice que a aquellos a los cuales yo hablaba no me conocían, no me amaban, mucho menos hacían mi voluntad. Más bien estaban lejos de mí, y que yo con mis parábolas hacía búsquedas y extendía la red para pescarlos y dar a cada uno el remedio para curarlos. Pero cuántos me huían, y yo aumentaba las búsquedas y las enseñanzas para dar la luz a tantos ciegos, a fin de que salieran de su obstinada ceguera. Ahora ve cómo es diferente mi lenguaje que he tenido al manifestar las verdades sobre mi divina voluntad, que deben servir para los hijos del reino de ella. Mi lenguaje sobre el fiat ha sido como el de un padre en medio de sus amados y amantes hijos, todos sanos, y que, poseyendo cada uno mi misma vida en ellos, en virtud de mi querer, serán capaces de entender mis lecciones más altas. Y por eso he pasado más adelante poniéndoles enfrente las bellezas, semejanzas del sol, de los cuerpos celestes, del cielo, del mismo modo del obrar divino que se extiende hasta el infinito, porque teniendo en ellos a mi fiat divino, tendrán en ellos a aquel que ha creado el cielo, los astros, el sol, y les dará virtud de hacer copiar en ellos todo lo que ha creado y sus mismos modos que tiene en su obrar divino. Estos serán los copiadores de su Creador, y por eso yo he sido tan magnánimo al manifestar las verdades acerca de mi fiat, lo que no hice en la redención, porque eran parábolas que contenían modos humanos y finitos. Por lo tanto, no tenían tanta materia para poderme extender tanto. En cambio, las semejanzas que respectan a mi voluntad son de modos divinos, y por lo tanto hay tanta materia para decir que se vuelven inagotables. ¿Quién puede medir la vastedad de la luz del sol y la intensidad de su calor? Nadie. ¿Quién puede dar un término al cielo y a las múltiples obras mías divinas? Oh, si tú supieras cuánta sabiduría, amor, gracia, luz he puesto al manifestar mis verdades sobre mi fiat divino, tú quedarías ahogada de alegría, tanto que no podrías seguir viviendo, y amarías que el trabajo de tu Jesús fuese conocido, para hacer que un trabajo tan exuberante, que cuesta un precio incalculable, tenga su gloria y comunique sus benéficos efectos a las demás criaturas. Llamad y se os abrirá. Del volumen 11, del 8 de marzo de 1914. Así que el alma, muriendo en mi voluntad, no hay belleza que la iguale, ni altura, ni riqueza, ni santidad, ni sabiduría, ni amor. Nada, nada la puede igualar. Así
que el alma que muere en mi voluntad, al ingreso que hará en la patria celestial, no solo se abrirán las puertas del cielo, sino que todo el cielo se abajará para hacerla entrar en la celestial morada, para hacer honor al obrar de mi voluntad. ¿Qué decirte además de la fiesta, la sorpresa de todos los bienaventurados al ver esta alma toda sellada por el obrar de la voluntad divina, al ver en esta alma que todo lo ha hecho en mi querer, que todo lo que ha hecho en vida, cada palabra, cada pensamiento, obra, acción, son tantos soles que la adornan, y uno diverso del otro, en la luz y en la belleza. Al ver en esta alma los tantos ríos divinos que inundarán a todos los bienaventurados, y que no pudiéndolos contener, el cielo correrán también en la tierra para bien de los viadores. Lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Del volumen 16, del 15 de noviembre de 1923. Jesús, amor mío, ¿cómo puedo hacer esto? Soy demasiado pequeña y también mala, y tú lo sabes. Es más, temo que no pueda hacerlo ni siquiera por mí misma. ¿Cómo podré hacerlo por los demás? Y Jesús de nuevo: precisamente por eso te he escogido y te conservo pequeña, para hacer que nada hagas por ti sola, sino siempre junto conmigo. Lo sé también yo, que como pequeña no eres buena para nada, a lo más para hacerme sonreír con tus naderías. Por eso tú, Jesús, pensará en todo. Esto es necesario, así como fue necesario que para venir a cumplir la redención, una pequeña hija nuestra, la cual fue mi mamá, tomase por su tarea recibir en ella todos los actos de nuestra voluntad rechazados por las criaturas. Ella los hizo suyos, los acogió con decoro, los amó, los reparó, los correspondió tanto de llenar todos sus confines por cuanto a criatura es posible. Entonces, la divinidad, cuando vio en esta pequeña su voluntad reintegrada por la creación, no solo por ella, sino por todas las demás, se sintió tan atraída que a sus tantos actos de voluntad por la creación emitió el acto más grande, más sublime, más prodigioso. Que esta pequeña fuese aquella que debía ser elevada a la sola y única dignidad de madre de su mismo Creador. Jamás habría podido yo, Verbo eterno, descender del cielo si no hubiera encontrado en ella mi voluntad reintegrada, tal como había sido querido por nosotros que existiera en la criatura. ¿Cuál fue entonces la causa que me hizo venir sobre la tierra? Mi voluntad existente en una pequeña criatura. ¿Qué me importaba a mí que fuese pequeña? Lo que me interesaba es que mi voluntad estuviera a salvo en ella, sin ninguna rotura por parte de su voluntad humana.
Salvada la nuestra, todos nuestros derechos eran restituidos. La criatura se ponía en orden a su creador y el creador quedaba en orden a la criatura.